la catedral del pueblo, íbamos a una iglesia que está cerca al cementerio. Es decir, dejan de ver al cura y empezamos a ver el pastor. Listo. ¿Sí? Y era otra iglesia y era otra forma, claro. Y yo a la escuela dominical de los niños y no sé qué. Bueno, entonces yo decía, bueno, ¿y esto está bien? ¿No? O sea, yo me pregunté en ese momento, ¿esto está bien? O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué ese cambio? Y bueno, estas cosas. Y luego ya mi mamá, creo que también por ese cambio de religión, toma la decisión de salir de Sorata, ¿sí? Ya hay la separación con mi padre y se va a la ciudad de La Paz, nos lleva a la ciudad de La Paz. Ahí es donde nosotros llegamos a vivir en una casa que es como una vecindad del Chavo, por decirlo así. Santa Cruz. En la calle Santa Cruz. 3 patios, callejón. Así es. Yo vivía en el primer patio, ¿no? Al frente de mi casa vivía un señor que tenía una colección de libros enorme. Un dios. Sí, pero no le gustaba la bulla. Y entonces nosotros chicos éramos su peor perjuicio. Bueno, eso algún rato lo contaremos. Era que nos gritábamos escapar a los segundo patio o al tercer patio. No, porque había más. Bueno, y me quedó la inquietud. Y me hice la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? Porque crecí en una familia, crecí en una familia católica y después hubo el cambio. Es más, yo asistí a la iglesia evangélica, fui a la escuela dominical, a la escuela bíblica en Achacachi y Patamanta, que tenían ahí las sedes, la iglesia de Santidad Amigos. Asistíamos a una iglesia en la ciudad de La Paz. Y bueno, y siempre me quedó esa ¿cuál es la verdad? Entonces fui. A través de los libros, no había el Google como ahora, ¿no? Creo que es más fácil ahora, ¿no? Y encontré un librito que hasta ahora lo recuerdo, no recuerdo el autor, soy sincero. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Y era así como un compendio de todas las religiones. Decía, bueno, ¿qué crees? Si son politeístas o son monoteístas, etc. Entonces venía desde el judaísmo, o sea, pasaba por todas las religiones, ¿no? Yo leía y seguía explorando, identificando una serie de cosas para descubrir cuál era la verdad. Bueno, múltiples religiones, etcétera, y mi mamá evangélica nos llevaba a la iglesia y hay una serie de cosas. Entonces tenía la cabecita un poco confundida al respecto y quería descubrir cuál era la verdad. Y debo ser sincero, leí la Biblia completa. 66 libros que tiene la Biblia, más los libros apócrifos, le dicen algunos, otros se dan como correctos, el libro del Mormón y bueno, no sé cuántos otros libros más. Pero la Biblia sí me la leí, de Génesis hasta el Apocalipsis, me la leí completita, ¿no? Hay lugares que no entendía por qué tenemos que hablar que tal engendró a tal y tal engendró a tal, porque parecía más toda una historia. Y al final tampoco encontré las respuestas en toda esa literatura que había tenido. Así que pues cambia de religión, pero es interesante cómo hay tantas religiones. En el anterior programa hablábamos de producto. Hay tantas religiones que tienen diferentes productos en el escaparate para venderlos, pero hay un solo Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios con diferentes productos. Y estos productos se venden a través de la religión, entiendo yo. La religión, no sé si es el camino para llegar a Dios. No lo es. No lo sé. No lo es. No lo es. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? Yo estoy convencido, por eso que yo no asisto a ninguna congregación. Ahora ya no, iglesia. Ya no. Yo no asisto a ninguna iglesia. Porque creo que la religión no nos conduce a Dios. No nos conduce. Es decir, se ha confundido muchísimo y nos hemos vuelto más de procedimientos, de costumbres, de acciones que están escritas o de seguir ciertas reglas, de rezar 3 veces un Padre Nuestro, una serie de cosas, lo cual nos ha alejado de una verdadera conexión con Dios. Entonces, vuelvo al punto que vale la pena resaltar. Cuando me preguntan, me dicen, ¿y entonces crees en Dios? Por supuesto, claro. Por supuesto que creo. Creo en la existencia de Él. Pero no creo
en ese Dios de las costumbres y de las tradiciones y del Dios que te está pidiendo que tienes que castigarte o que tienes que estar en una situación crítica para que Dios tenga contemplación de ti. O sea, yo creo en un Dios de amor. No creo en ese Dios que después en la eternidad va a tener a sus hijos y a sus criaturas, ¿no?, quemándose en un infierno eternamente. Porque para mí eso no es un Dios de amor. O sea, no es, ¿de qué estamos hablando? Es un Dios que te dio 80, 90 años de vida para que después, porque no cumpliste las reglas, ¿no?, ahora te manda a la condenación eterna. Yo eso creo que es más una creación del ser humano, el castigo eterno. Claro, y entonces esto de las religiones te aleja de la verdadera conexión con Dios. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? ¿Usted cree que, sinceramente, César, que hay alguien en algún lugar del espacio, de las galaxias, sideral, que está pendiente de lo que usted hace? Por supuesto. ¿En serio? Sí. ¿Y que está pendiente de cada uno de nosotros? Sí. ¿Cómo puede tener tanto tiempo si son millones de personas en el mundo? Lo que pasa que Dios es todo y todo es Dios. Eso es muy bueno cuando a Einstein le preguntan si cree en Dios y Einstein responde: yo creo en el Dios de Spinoza, un filósofo holandés. Totalmente. No sé de qué siglo. Y bueno, eso generó la curiosidad de los periodistas que le habían preguntado a Einstein quién es el Dios de Spinoza, ¿no? Y bueno, en realidad es toda una filosofía respecto a Dios. Y él habla justamente de esto, ¿no? Dios es todo y todo es Dios. Entonces, nosotros y ahí voy a llevar a lo que Einstein explica. Permítame que nos están escuchando en este momento. No voy a usar lo que él dice, ¿no? Además está de moda porque como la película Oppenheimer. Bueno, ahora hablamos si su capacidad intelectual fue para bien o fue para mal, ¿no? Estábamos eso es el tema de otra charla. De otro podcast. Mira, entonces dice es que el cerebro humano es muy limitado.